Dice la palabra de Dios, quiero empezar, amado hermano, por hablar en Génesis 1, vamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Verdad? Queremos hacer énfasis, ¿verdad? El encargo que hace Dios desde un principio con el hombre, ¿verdad? Con el ser humano, y fue, ¿verdad? El derecho y sobre todo, ¿verdad? La petición de Dios hacia el hombre para que puedan ejercer administración de la tierra. ¿Amén? Se los dio al hombre la administración de todo lo que se movía en la tierra. Esta es una palabra hebrea que se llama kabash, K-A-B-A-S-H, que significa específicamente poner en servidumbre o administración, lo que bíblicamente se conoce como un concepto de mayordomía. Quiero hablar respecto a que todo lo que existe en el universo lo creó Dios. Amén. Los cielos, la tierra y todo el contenido de la tierra fue creado por Dios. Desafortunadamente en Edén, cuando el hombre peca y fueron echados fuera del Edén, comienza algo que en la Biblia se nos llama como un mundo caído. Y debemos entender que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viviendo en un mundo caído. Es decir, cuando hablamos de caído es que no era el plan original de Dios, ¿ven? Sino que a través del pecado el hombre se enfrentó, ¿verdad?, a una serie de desórdenes, el cual se ha tenido que ir adaptando, ¿verdad?, e ir superando esos obstáculos que no eran plan de Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él y por lo tanto le dio autoridad de gobierno. ¿Estamos? Y capacidad de poder administrar lo que Dios pone en sus manos. ¿Ok? Este es un principio que nos menciona la palabra de Dios. Ahora, el hombre debe, y es un principio básico, el hombre tiene la obligación de desempeñar, ¿verdad?, una administración o una mayordomía designada por Dios como un acto de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y este principio es algo que debemos poner, que es un principio de relación entre Dios y los hombres. En toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a ver esa relación de Dios y hombre, en donde Dios pone en las manos del hombre, ¿verdad?, la administración de algo. Como puede ser, ¿verdad?, la administración de una esposa, la administración de una familia, la administración de unos hijos, la administración de recursos económicos, la administración de una casa, la administración de un trabajo, ¿verdad? Dios establece esa responsabilidad respecto al hombre, ¿verdad? Por lo tanto, dile a tu hermano, Dios desea que seas tú quien administre lo que Dios te da y no ninguna institución de gobierno. Ese es un principio bíblico y ahorita vamos a entenderlo y a profundizar.
Estamos viendo tiempos que debemos enseñar esto, ¿verdad? Como que mucha gente se calla, pero Dios nos habla de todo esto y debemos entenderlo y sobre todo debemos ser advertidos para tomar las decisiones correctas bajo la voluntad y el paraguas de Dios. Amén. Ahora, yo quisiera que nos fuéramos, por favor. Hijo, es que tengo mucho que enseñar, pero vámonos despacio. Y situémonos, por favor, vamos al libro de Josué. Bueno, en lo que voy encontrando exactamente el capítulo. Abran sus vidas en Josué, capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice la palabra de Dios, Josué 1:8. Vámonos al 6. Esfuérzate, Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, le dice Dios a Josué, vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente, subraya estas palabras importantísimas que aparecen en toda la Biblia: esfuerzo y valentía. Amén. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Y ahí hay una promesa, ¿para que qué? ¿Verdad? Entonces vamos viendo que la prosperidad es una consecuencia de esfuerzo y de valentía. Amén. Y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer que tus caminos prosperen y todo lo que hagas, ¿cómo va a salir? ¿Verdad? Entonces vamos a entender que la forma en que nos va en la vida, ¿verdad? Es una consecuencia de nuestro esfuerzo, nuestra valentía y nuestra obediencia a la palabra de Dios. Amén. Ahora, en Josué 18 encontramos, amados hermanos, algo que Dios había prometido a Israel una vez que lo saca de Egipto y le ofrece la tierra de Canaán, que precisamente hoy está en medio de conflictos, ¿verdad? Con todo esto decían, oye, es que Israel se metió ahí en medio. Dije, no, es que históricamente esa tierra fue dada por Dios a Israel. ¿Ven? Y hoy en día vemos que en Josué 18 dice, toda la congregación de los hijos de Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? No está hablando a todos. ¿Estamos? ¿A quién se habla aquí al día de hoy? A los hijos de Dios, ¿verdad? Y dice, a toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después de que la tierra fue sometida. Subraya la palabra, la tierra fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se les había repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seráis negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado Dios, el Dios de vuestros padres? ¿Verdad? Ahora, vemos en el capítulo 18, no me voy a detener mucho ahí, porque lo pueden estudiar en casa, cómo Dios reparte. Dile, Dios repartió, ¿verdad? La posesión, repite conmigo, posesión, de las tierras, ¿verdad? Dios, amado hermano, la palabra de Dios, ¿verdad? Establece que el ser humano, así como lo vimos en Génesis,
tome posesión para administrar las cosas y entre ellas la tierra. En nuestros días vamos a llamarle propiedad privada, ¿verdad? La propiedad privada forma parte de la voluntad de Dios y ahorita lo vamos a entender. Amén. Por lo tanto, Dios a los israelitas les dijo, ¿verdad? Por tribus, tomen ¿qué? Posesión, es decir, tomen una propiedad privada que será de ustedes y ustedes tendrán que administrar. ¿Estamos? Y después ahí podés ver más adelante en Josué cómo les reparte también a los levitas, ¿verdad? Reparte ciudades de refugio y en fin, Dios establece propiedades, ¿verdad? Para que la gente administre. Dile, la gente debe administrar lo que Dios pone en sus manos, ¿verdad? Nuevamente ese concepto de mayordomía. Por lo tanto, podemos empezar a ver, amado hermano, y empezar a entrar en materia. Hubo un pensador, ¿verdad?, de tiempo atrás que se llamó Karl Marx y que fue el padre del comunismo. Y él establece la teoría de los comunistas puede resumirse en una sola frase: la abolición de la propiedad privada. Y eso es la esencia del comunismo, ¿verdad? Mientras que Dios establece, ¿verdad?, como un principio la administración de los recursos entregada en manos del ser humano. Y sobre este principio podemos ver y podemos basar en el desarrollo de estos 40 minutos que nos quedan, cómo la palabra de Dios afirma que en un sistema, vuelvo a ser aclaratorio, caído, porque estamos viendo en un sistema que caído, no es que sean mucho mejor otros sistemas que otros, pero sí tenemos que entender cuáles de esos sistemas de gobierno que hoy por hoy el hombre tiene es el más apegado a la palabra de Dios. Y eso se llama capitalismo. ¿Qué quiere decir? La posesión de la propiedad privada. Amén. Y ahorita vamos a entender, Dios establece 5 instituciones básicas para un sistema de gobierno entregado en el Pentateuco a los israelitas y en los 10 mandamientos en las tablas que Moisés recibe de Dios para que el ser humano pueda vivir socialmente con un sistema de gobierno equitativo y benéfico para todos y cada uno, ¿verdad?, de las personas que componían el pueblo de Israel. Hoy por hoy, el Señor establece en el Nuevo Testamento también esos 5 mismos principios para que el hombre en un sistema de gobierno pueda desarrollarse en los 2 principios que vimos, esfuerzo y valentía, para que puedan vivir bien. Amén. Hay gente que no se apega a esto y bueno, pues entonces no vive bien. Y entonces, por eso se establece, ¿verdad?, esos mandamientos. ¿Se acuerdan? Cuando salen los israelitas de Egipto y Moisés va al monte a recibir la palabra de Dios, en ese momento los israelitas no tenían un sistema de gobierno, ¿verdad?, puesto por Dios, y hacían lo que ellos pensaban. ¿Qué estaban haciendo cuando bajó Moisés? ¿Qué estaban haciendo? Los que ellos querían, ¿verdad? Se desenfrenaron, cada quien hizo lo que quiso, hasta que Moisés baja y les dice, esta es la palabra de Dios. En Éxodo, también está en Deuteronomio, vamos a ver Éxodo capítulo 20. Vamos a ver, amado hermano, estos mandamientos del Señor, ¿verdad? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni tampoco te vas a inclinar a ellas, ni las vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, que es un Dios ¿qué? Fuerte y celoso, que va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Fíjate cómo está ligado el ateísmo con el comunismo.
Vamos entendiendo ahorita, lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿verdad? Creer en Dios es obedecerle, amén. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su Dios en vano. Versículo 9, versículo 10. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, y no vas a hacer obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellas, y el séptimo día descansó y Dios lo bendijo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí empieza una primera institución, ¿verdad? La familia. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, y aquí aparecen versículos importantísimos respecto a un sistema de gobierno. Apúntalo. No robarás. Apunta ese sistema, ese principio. No robarás. No dirás mentiras. No, importantísimo para esos temas de gobierno. No codiciarás, dile, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Fíjate cómo está hablando la palabra de Dios. No está diciendo del gobierno de una institución. ¿De quién está hablando? De personas. No vas a codiciar nada de ellos, ni vas a robar. Por lo tanto, la expropiación no va de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque Dios establece como un derecho que las personas tengan propiedades, ¿verdad? Y estas propiedades serán de ellas y serán responsabilidad de su administración. La expropiación, por lo tanto, es un robo, ¿verdad? Es una codicia a lo que es ajeno. Vamos llevando cuadraturas, ¿verdad? Ahora bien, con esto, amados, no quiero decir que el capitalismo sea perfecto, pero sí puedo decir que es la mejor alternativa que tenemos en un sistema como el que vivimos hoy, de un mundo caído, según la palabra de Dios. Amén. Ahora, la Biblia nos enseña en primera carta de Samuel, capítulo 8, versículo 10 al 18, uno de los principios de el pueblo de Israel, ¿verdad?, que estaba ya habitando en Canaán, que estaban gobernados por jueces, ¿verdad?, y que el pueblo pide, ¿verdad?, un autoritarismo, un gobierno autoritario. Y vamos a ver a qué se enfrenta y qué les advierte Dios a través del profeta Samuel. Observemos. Entonces Samuel habló a todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey, y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Número 1, tomará a sus hijos y los pondrá a sus servicios, en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey va a nombrar para su servicio jefe de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas, y las tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y sus olivares, y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viños tomará el diezmo para darle a sus oficiales y a sus siervos, y les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos.
Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no le responderá en ese día. El gobierno sin control, ¿verdad?, comienza a tomar al pueblo, confiscando más y más para sí mismo, ¿verdad? Y la palabra que aparece 6 veces en lo que acabamos de leer se llama tomar, ¿verdad? ¿Qué hace ese tipo de gobiernos? Toma. Los gobiernos que Dios establece, repito, ¿cuáles son? Matrimonio, familia, comercio, iglesia, ¿verdad? Son 4 y el mismo gobierno. Estos deben de cooperar entre sí, pero desafortunadamente en un mundo caído, muchas veces estos tipos de gobierno empiezan a tomar, ¿verdad? Ya a extralimitar, ¿verdad?, linderos de otro tipo de gobiernos y empiezan a absorberlos. ¿Como cuáles? Como el comercio, como la iglesia, como la familia e inclusive como el matrimonio. ¿Cuál es un principio básico? El matrimonio. Romanos capítulo 1, capítulo 2 nos habla del concepto, ¿verdad?, vertido por Dios respecto al matrimonio. Dile a tu hermano, hombre y mujer los creó, ¿verdad? Y los dos formarán un vínculo de pacto unido que se llama matrimonio. Y de estos emanarán, ¿verdad?, su descendencia, hijos o hijas. Y esto se llama familia, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora bien, quiero también basar un principio muy importante que habla la palabra de Dios. Dios no establece que ningún sistema de gobierno sea el responsable de la mantención. Por eso se establecen estos 4 gobiernos circulares, ¿verdad?, como el quinto sistema que es el gobierno. Entonces, dice la palabra de Dios en segunda carta, vamos a ver, mejor, Proverbios, se los voy a leer, Proverbios 21:5. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. En todo trabajo, versículo 14-23 de Proverbios, en todo trabajo hay ganancia, pero es vano hablar, conduce solo a la pobreza, ¿verdad? Eclesiastés 5:19. Recompensa en el trabajo, además, quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar de su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma, ¿verdad? Dice, porque oímos que algunos de entre ustedes andan de una forma, ¿qué? Desordenada, no trabajando en nada, sino entremetiéndose a lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor, fíjate por quién exhortamos, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, ¿verdad? Entonces, estos sistemas de gobierno, ¿verdad?, comunistas, no hablan, ¿verdad?, del esfuerzo, ¿verdad?, para que el hombre trabaje y por lo tanto coma. La Biblia nos habla contundentemente que las personas, para que coman, deben, dile a tu hermano, deben trabajar. ¿Estamos? Ahora bien, para aquellos que les gusta el dinero fácil, ¿verdad?, que se promueve mucho también el dinero fácil. ¿Cuántos reciben dinero fácil? Bueno, mejor me callo. Dile a tu hermano, el dinero
que mal se encuentra, pronto se va a acabar. Amén. Quien ahorra, y entonces habla de la diligencia, quien ahorra, poco a poco tendrá que enriquecerse. Y entonces, si ves que Dios habla de pobreza y habla de riqueza. ¿Estamos? Ahora, Colosenses 3, 23 y 24. Hagan lo que hagan, está hablando a los hijos de Dios. Hagan lo que hagan, trabajen. Y trabajen de buena gana, como para Dios y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los va a recompensar con la herencia si ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, ¿cómo nos dice el Señor? Ahí aparece la valentía y el esfuerzo. ¿Cómo se debe trabajar? Con ganas, con calidad, con buena gana. Eso establece un sistema comercial. ¿Sí estamos o no? El que maneja un taxi y lo maneja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, se esfuerza en trabajar. Y si lo hace con gana, recibirá su recompensa. El que trabaja en una empresa de 9 de la mañana a 4 de la tarde o 5 de la tarde, tiene que hacerlo con diligencia, con esfuerzo y esmero, dile a tu hermano, de buena gana, y recibirá su recompensa. El que trabaja en un sistema comercial vendiendo y comercializando debe hacerlo con diligencia y esfuerzo y recibirá su recompensa. No hay ninguna parte en las Escrituras donde hable que uno de esos 5 sistemas establecidos por Dios, como es el gobierno, tenga que mantener a la gente que no trabaja. Y esto, amado hermano, es palabra de Dios. Y esto es importante, amados, muy importante. Estamos en tiempo de gran confusión, o sea, por eso ha llegado ese tipo de gobiernos ¿Se ha dado cuenta que ha llegado a toda Latinoamérica? ¿Verdad? Con una fuerza importante. ¿Por qué? Porque un gobierno autoritario, como el que estábamos viendo que describía Dios a Samuel, tiende a centralizar. Dile, centraliza, controla, expropia, toma, ¿verdad? A una sociedad. Y desafortunadamente empieza a interferir en otros círculos sociales, como el caso de la familia. Se promueve el aborto para que no haya familias, se promueve el divorcio para que no haya matrimonios, se promueve la homosexualidad para ir en contra de la verdad de Dios, ¿verdad? ¿Estamos o no? Y se promueve la expropiación de industrias que promueven las fuentes y riquezas de trabajo. Y por lo tanto, no es un sistema, el comunismo, que avale Dios. Va en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Esto es importante, amado. Digo, a final de cuentas, cada quien es libre, ¿verdad?, de obedecer o de no obedecer a Dios. Porque a final de cuentas dice Dios que Dios le va a dar a cada quien su recompensa. Amén. Ahora, fíjate qué importante, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que el que depone y pone gobernadores en las naciones es. Y si está poniendo gobiernos de esa naturaleza en nuestros países, ¿por qué será? Amados hijos de Dios, ¿estará pensando Dios en las demás personas o en sus hijos? Dile a tu hermano, tú eres la luz del mundo. Tú eres un grano de sal en medio de aguas turbias. Dios te ha puesto como cabeza. Dios te ha puesto como ejemplo. Y no al final para que nadie te vea. Amén. Qué importante es esto que hablamos, ¿verdad? Porque ahorita que estamos hablándose de tantos y demás, yo no creo en el hombre. ¿Alguien cree en el hombre?
sea quien sea. Yo no creo en el hombre, yo creo en Dios y creo en su palabra. Y si creo en la palabra de Dios, tengo que avalar el sistema de gobierno en un mundo caído que Dios avala y se llama capitalismo. ¿Verdad? Entonces cuando la gente dice, ay, qué bueno, ya por fin me voy a hacer de mi casita, me la va a regalar el gobierno. Ay, qué bueno, ahora sí voy a tener para mis chicles, para llevar a mi novia al cine, para emborracharme. Al fin me va a dar un bono el gobierno. Ay, qué bueno, hoy me voy a recibir mis pesitos porque nunca en mi vida trabajé, pero ahí sí voy a recibir una pensión. Y me la va a dar el gobierno. Ay, qué bueno, hoy me van a dar un hueso y me lo van a dar en una institución del gobierno. No voy a hacer nada. Es más, a lo mejor ni trabajo, pero recibiré mi dinero porque me lo dará el gobierno. Dile a tu hermano, ten cuidado. El comunismo va en contra de la palabra de Dios. En su esencia. ¿Estamos? Y si no, veamos a los países comunistas muy cercanos. Por ejemplo, pues Cuba lo tenemos desde hace años. Yo ves a la Cuba de los años 40 y ves a la Cuba del siglo XXI y dices, hoy es otro país. ¿Verdad? Destruido, abandonado, donde el gobierno controla todo. Vemos a una Venezuela próspera en el petróleo en los años finales de los 70, 80, una Venezuela enriquecida, y vemos una Venezuela hoy, donde el gobierno es dueño de todo y se expropiese de Tin, Marín, de Roping Web, ¡pum! Y vemos una Venezuela. ¿Cuántos venezolanos tenemos aquí? Amén. Y podemos tristemente ver un México que con estas ideologías sociales de gobierno, pues cada quien tiene edad y tiene sobre todo la palabra de Dios para poder discernir cómo estamos al día de hoy, con un sistema de gobierno comunista. ¿Estamos o no? Dice Eclesiastés 5:19. A los que Dios les concede, fíjate qué importante es esta palabra. A los que Dios les concede. Voltea a ver a tu hermano, di. Al que Dios le concede. Otra vez dile, al que Dios le concede. ¿Qué le concede Dios? Abundancia y riquezas. Al que Dios le concede abundancia y riquezas. ¿De dónde vienen? De Dios, ¿verdad? También le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es un don de Dios. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Dale un aplauso al Señor. Ahora, toda persona que trabaja, dile, toda persona que trabaja, toda persona que ofrece un servicio, dile a tu hermano, toda persona que ofrece un servicio o un trabajo, tiene derecho de parte de Dios de cobrar por ello, incluso los pastores. O sea, si lo dices a los pastores y yo te doy riquezas espirituales, ¿por qué no debes recibir de ti riquezas materiales? Si lo dice en una parte tan básica como la parte de un servicio para el conocimiento de Dios, ¿cuánto más para un servicio de medicina? ¿Cuánto más para un servicio de educación escolar? ¿Cuánto más para un servicio que quieran? Amado hermano, dile a tu hermano, no erréis.
desconociendo las santas escrituras y la voluntad de Dios. Hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Amén. Además, concluyo con esto. Dile, nadie es bueno en su propia opinión. Solamente Dios, quien conoce los corazones, juzga, ¿verdad? Equitativamente. Y Jesús dijo, denle al gobierno o al César lo que les pertenece al César. Pero aguas, no le dejen de dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Se habla mucho, amado hermano, en esta sociedad, de que primero es mejor obedecer a Dios que a cualquier hombre. Y para obedecer a Dios hay que conocer su palabra. Porque hoy todos estos tipos de sistemas de gobierno tienden a engañar a una sociedad ignorante que los lleva a un yugo de esclavitud en la cual no es la voluntad de Dios, a pesar que vivamos en un mundo caído. Así es. Entonces, no apoyemos eso. Amén. Seamos gente de trabajo y eso. Imagínate que aquí en la iglesia estuviéramos llenos de puras personas que viven de las dádivas de un régimen de gobierno. O que aquí la mayoría tuviera propiedades que se robaron de personas que con su trabajo y su esfuerzo adquirieron otras propiedades. Eso no es la voluntad de Dios. Por eso dijimos que nadie tenga envidia de lo ajeno y que Dios da riqueza a quien se la quiere dar. Y muy importante, para poder prosperar financieramente, debemos trabajar. Amén. Si se dan cuenta que es en un mundo mercantil satánico, donde una muchachita te puede dar lo que sea, su honra, su dignidad, por un teléfono celular, donde un muchacho puede hacer lo que sea por unos cuantos pesos, podemos ver cómo la gente puede ceder su voluntad por algunas cuestiones materiales en sus manos. Dile, a libertad Dios te llamó. Entonces, yo no puedo creer que todavía haya cristianos, que se digan cristianos, hijos de Dios, que puedan pensar que el comunismo, ese sistema de gobierno, va de acorde a la voluntad de Dios. ¿Verdad? No se engañen, porque el diablo se disfraza como un ángel de luz. Amén.